Hola Anna, ¿has comprobado la hora? Nuestro vuelo embarcará pronto. Hola Anna, ¿has comprobado la hora? Nuestro vuelo embarcará pronto. Oh no, perdí completamente la noción del tiempo. Tenemos que apresurarnos para llegar al aeropuerto. Oh no, perdí completamente la noción del tiempo. Tenemos que apresurarnos para llegar al aeropuerto. No te preocupes, aún tenemos tiempo. Pero probablemente deberíamos salir pronto. No te preocupes, aún tenemos tiempo. Pero probablemente deberíamos salir pronto. Está bien, vamos. Pero antes de irnos, quiero pasar por esa tienda de allí. He visto un vestido bonito en la ventana y quiero probármelo. Está bien, vamos. Pero antes de irnos, quiero pasar por esa tienda de allí. He visto un vestido bonito en la ventana y quiero probármelo. Anna, no tenemos tiempo para eso. Tenemos que ir al aeropuerto y abordar nuestro vuelo. Anna, no tenemos tiempo para eso. Tenemos que ir al aeropuerto y abordar nuestro vuelo. Lo sé, pero solo llevará unos minutos. Y me sentiré más cómoda en el vuelo si me pongo un atuendo nuevo. Lo sé, pero solo llevará unos minutos. Y me sentiré más cómoda en el vuelo si me pongo un atuendo nuevo. Muy bien, está bien. Pero tenemos que ser rápidos. No queremos perder nuestro vuelo. Muy bien, está bien. Pero tenemos que ser rápidos. No queremos perder nuestro vuelo. Gracias, John. Eres el mejor. Seré rápido, lo prometo. Gracias, John. Eres el mejor. Seré rápido, lo prometo. Anna, de verdad que tenemos que irnos ahora. El vuelo está embarcando y no queremos retrasar al resto de los pasajeros. Anna, de verdad que tenemos que irnos ahora. El vuelo está embarcando y no queremos retrasar al resto de los pasajeros. Está bien, ya voy. Déjame pagar este vestido y nos vamos. Está bien, ya voy. Déjame pagar este vestido y nos vamos. Date prisa, Anna. No nos queda mucho tiempo. Date prisa, Anna. No nos queda mucho tiempo. Muy bien, ya terminé. Vamos al aeropuerto. Muy bien, ya terminé. Vamos al aeropuerto. Uf, llegamos a tiempo. Fue una decisión reñida, Anna. Uf, llegamos a tiempo. Fue una decisión reñida, Anna. Lo sé, lamento habernos hecho llegar tarde. Pero al menos tengo un vestido bonito para ponerme en el vuelo. Lo sé, lamento habernos hecho llegar tarde. Pero al menos tengo un vestido bonito para ponerme en el vuelo. Bueno, siempre y cuando estés feliz. Hagamos el check-in y abordemos nuestro vuelo. Bueno, siempre y cuando estés feliz. Hagamos el check-in y abordemos nuestro vuelo. Gracias, John. Prometo que no volveré a llegar tarde en el futuro. Gracias, John. Prometo que no volveré a llegar tarde en el futuro. Hola Anna, ¿has pensado en renovar nuestra sala de estar? Hola Anna, ¿has pensado en renovar nuestra sala de estar? La verdad es que no, ¿por qué lo preguntas?
La verdad es que no, ¿por qué lo preguntas? Estaba pensando que le vendría bien una actualización. Los muebles están envejeciendo y a las paredes les vendría bien una nueva capa de pintura. Estaba pensando que le vendría bien una actualización. Los muebles están envejeciendo y a las paredes les vendría bien una nueva capa de pintura. Ese es un buen argumento. Y estaría bien tener un nuevo aspecto en la sala de estar. Ese es un buen argumento. Y estaría bien tener un nuevo aspecto en la sala de estar. Exactamente. También podríamos añadir algunas decoraciones y obras de arte nuevas para darle vida al espacio. Exactamente. También podríamos añadir algunas decoraciones y obras de arte nuevas para darle vida al espacio. Me gusta esa idea. Pero, ¿no será caro renovar la sala de estar? Me gusta esa idea. Pero, ¿no será caro renovar la sala de estar? No tiene por qué serlo. Podemos buscar muebles y decoraciones asequibles, e incluso pintar las paredes nosotros mismos para ahorrar dinero. No tiene por qué serlo. Podemos buscar muebles y decoraciones asequibles, e incluso pintar las paredes nosotros mismos para ahorrar dinero. Ese es un buen argumento. Y también podemos vender nuestros muebles viejos para compensar el costo. Ese es un buen argumento. Y también podemos vender nuestros muebles viejos para compensar el costo. Sí, es una gran idea. Además, renovar la sala de estar aumentará el valor de nuestra casa a largo plazo. Sí, es una gran idea. Además, renovar la sala de estar aumentará el valor de nuestra casa a largo plazo. Nunca había pensado en eso. Es una inversión inteligente para nuestro hogar. Nunca había pensado en eso. Es una inversión inteligente para nuestro hogar. Definitivamente. Y será un proyecto divertido en el que trabajaremos juntos. Definitivamente. Y será un proyecto divertido en el que trabajaremos juntos. De acuerdo. Empecemos a planificar y buscar inspiración para nuestra nueva sala de estar. De acuerdo. Empecemos a planificar y buscar inspiración para nuestra nueva sala de estar. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en una granja de fresas? Hola Anna, ¿has estado alguna vez en una granja de fresas? No, no lo he hecho. ¿Por qué preguntas? No, no lo he hecho. ¿Por qué preguntas? Bueno, he oído que hay una granja de fresas cerca que permite a los visitantes venir a recoger sus propias fresas. Podría ser una excursión divertida para nosotros. Bueno, he oído que hay una granja de fresas cerca que permite a los visitantes venir a recoger sus propias fresas. Podría ser una excursión divertida para nosotros. Me parece una gran idea, John. Me encantan las fresas y sería divertido recogerlas nosotros mismos. Me parece una gran idea, John. Me encantan las fresas y sería divertido recogerlas nosotros mismos. Creí que te gustaría. Además, es una excelente manera de apoyar a los agricultores locales. Creí que te gustaría. Además, es una excelente manera de apoyar a los agricultores locales. Absolutamente. ¿Cuándo debemos ir? Absolutamente. ¿Cuándo debemos ir? ¿Qué tal este fin de semana? Se supone que hará buen tiempo y será una actividad divertida para que la hagamos juntos. ¿Qué tal este fin de semana?
Se supone que hará buen tiempo y será una actividad divertida para que la hagamos juntos. Eso suena perfecto. ¿Necesitamos llevar algo con nosotros? Eso suena perfecto. ¿Necesitamos llevar algo con nosotros? Deberíamos traer algunos recipientes para poner las fresas. Y tal vez un poco de protector solar y sombreros para protegernos del sol. Deberíamos traer algunos recipientes para poner las fresas. Y tal vez un poco de protector solar y sombreros para protegernos del sol. Buena idea y me aseguraré de llevar ropa y zapatos cómodos. Buena idea y me aseguraré de llevar ropa y zapatos cómodos. Impresionante. Me muero por ver todas las diferentes variedades de fresas que tienen y probarlas recién sacadas de la granja. Impresionante. Me muero por ver todas las diferentes variedades de fresas que tienen y probarlas recién sacadas de la granja. Yo también, John. Va a ser una aventura deliciosa y divertida. Yo también, John. Va a ser una aventura deliciosa y divertida. Hola Anna, ¿has hecho alguna vez un viaje en barco? Hola Anna, ¿has hecho alguna vez un viaje en barco? No, no lo he hecho. ¿Por qué preguntas? No, no lo he hecho. ¿Por qué preguntas? Bueno, estaba pensando que sería una experiencia divertida para nosotros hacer un viaje en barco juntos. Bueno, estaba pensando que sería una experiencia divertida para nosotros hacer un viaje en barco juntos. Eso suena emocionante. ¿A dónde iríamos? Eso suena emocionante. ¿A dónde iríamos? Hay algunas opciones. Podríamos hacer un recorrido turístico por el puerto o hacer un viaje en barco a una isla cercana. Hay algunas opciones. Podríamos hacer un recorrido turístico por el puerto o hacer un viaje en barco a una isla cercana. Me gusta cómo suena ir a una isla. Sería una gran aventura. Me gusta cómo suena ir a una isla. Sería una gran aventura. Creí que te gustaría. Podríamos preparar un picnic y pasar el día explorando la isla. Creí que te gustaría. Podríamos preparar un picnic y pasar el día explorando la isla. Eso suena perfecto. ¿Cuándo debemos ir? Eso suena perfecto. ¿Cuándo debemos ir? ¿Qué tal el próximo fin de semana? Podemos consultar el pronóstico del tiempo y planificar en consecuencia. ¿Qué tal el próximo fin de semana? Podemos consultar el pronóstico del tiempo y planificar en consecuencia. A mí me suena bien. ¿Tenemos que llevar algo con nosotros? A mí me suena bien. ¿Tenemos que llevar algo con nosotros? Deberíamos traer algunos bocadillos, agua y protector solar. Y si vamos a la isla, también debemos traer un mapa y unos zapatos cómodos para ir de excursión. Deberíamos traer algunos bocadillos, agua y protector solar. Y si vamos a la isla, también debemos traer un mapa y unos zapatos cómodos para ir de excursión. Buena idea y me aseguraré de llevar una cámara para capturar todas las hermosas vistas. Buena idea y me aseguraré de llevar una cámara para capturar todas las hermosas vistas. Buena idea, Anna. Va a ser un día memorable. Buena idea,
Anna. Va a ser un día memorable. Me muero de ganas, John. Va a ser una experiencia divertida y única. Me muero de ganas, John. Va a ser una experiencia divertida y única. Hola Anna, ¿has estado alguna vez en California? Hola Anna, ¿has estado alguna vez en California? No, no lo he hecho. ¿Por qué preguntas? No, no lo he hecho. ¿Por qué preguntas? Bueno, estaba pensando que podría ser un viaje divertido para nosotros juntos. Bueno, estaba pensando que podría ser un viaje divertido para nosotros juntos. Me parece una gran idea, John. ¿Qué haríamos allí? Me parece una gran idea, John. ¿Qué haríamos allí? Hay tanto por descubrir en California. Podríamos ir de excursión a las montañas, visitar las playas o explorar las ciudades. Hay tanto por descubrir en California. Podríamos ir de excursión a las montañas, visitar las playas o explorar las ciudades. Todo eso suena increíble. ¿Cuándo debemos ir? Todo eso suena increíble. ¿Cuándo debemos ir? ¿Qué tal dentro de unos meses, cuando haga buen tiempo y podamos planificar nuestro itinerario? ¿Qué tal dentro de unos meses, cuando haga buen tiempo y podamos planificar nuestro itinerario? Parece un buen plan. ¿Cómo podemos llegar allí? Parece un buen plan. ¿Cómo podemos llegar allí? Podríamos volar o conducir. Volar sería más rápido, pero conducir podría ser una divertida aventura de viaje por carretera. Podríamos volar o conducir. Volar sería más rápido, pero conducir podría ser una divertida aventura de viaje por carretera. Me gusta la idea de un viaje por carretera. Podríamos detenernos en diferentes lugares a lo largo del camino y ver más del país. Me gusta la idea de un viaje por carretera. Podríamos detenernos en diferentes lugares a lo largo del camino y ver más del país. Exactamente. Y también podríamos ahorrar dinero conduciendo en lugar de volar. Exactamente. Y también podríamos ahorrar dinero conduciendo en lugar de volar. Buen punto. ¿Cuánto duraría el viaje? Buen punto. ¿Cuánto duraría el viaje? Dependerá del número de paradas que hagamos en el camino. Pero podría tardar desde unos días hasta una semana. Dependerá del número de paradas que hagamos en el camino. Pero podría tardar desde unos días hasta una semana. Parece una gran aventura, John. Me muero de ganas de ver todos los lugares de interés y conocer California por primera vez. Parece una gran aventura, John. Me muero de ganas de ver todos los lugares de interés y conocer California por primera vez. Hola Anna, tengo mucha sed. ¿Quieres ir a la tienda de conveniencia a comprar una botella de agua? Hola Anna, tengo mucha sed. ¿Quieres ir a la tienda de conveniencia a comprar una botella de agua? Me parece una buena idea, John. También me vendría bien un trago. Me parece una buena idea, John. También me vendría bien un trago. Genial. Entremos y cojamos una botella de agua. Genial.
Entremos y cojamos una botella de agua. Espera, John. ¿Has pensado en traer una botella de agua reutilizable en lugar de comprar una botella de plástico? Espera, John. ¿Has pensado en traer una botella de agua reutilizable en lugar de comprar una botella de plástico? No lo he hecho. Pero ese es un buen argumento. Es mejor para el medio ambiente. No lo he hecho. Pero ese es un buen argumento. Es mejor para el medio ambiente. Exactamente. Además, podemos llenarlo con agua del grifo gratis en lugar de comprar agua embotellada. Exactamente. Además, podemos llenarlo con agua del grifo gratis en lugar de comprar agua embotellada. Nunca había pensado en eso. ¿Llevas contigo una botella de agua reutilizable? Nunca había pensado en eso. ¿Llevas contigo una botella de agua reutilizable? Sí, siempre llevo uno conmigo. Aquí puedes usar el mío. Sí, siempre llevo uno conmigo. Aquí puedes usar el mío. Gracias, Anna. Es una gran idea. Vamos a llenarlo con agua del bebedero. Gracias, Anna. Es una gran idea. Vamos a llenarlo con agua del bebedero. Me parece bien, John. Y estamos haciendo nuestra parte para reducir los residuos de plástico. Me parece bien, John. Y estamos haciendo nuestra parte para reducir los residuos de plástico. Absolutamente. Son los pequeños cambios los que se suman para marcar una gran diferencia. Absolutamente. Son los pequeños cambios los que se suman para marcar una gran diferencia. No podría estar más de acuerdo, John. Y es un buen hábito para nosotros llevar nuestras propias botellas de agua reutilizables a donde quiera que vayamos. No podría estar más de acuerdo, John. Y es un buen hábito para nosotros llevar nuestras propias botellas de agua reutilizables a donde quiera que vayamos. Anna, ¿recuerdas en qué parada de autobús tenemos que bajarnos para ir al museo? Anna, ¿recuerdas en qué parada de autobús tenemos que bajarnos para ir al museo? Creo que es la próxima parada, pero permíteme comprobar el mapa para asegurarme. Creo que es la próxima parada, pero permíteme comprobar el mapa para asegurarme. Vale, buena idea. No quiero perderme nuestra parada. Vale, buena idea. No quiero perderme nuestra parada. Según el mapa, tenemos que bajar en la tercera parada después del parque. Según el mapa, tenemos que bajar en la tercera parada después del parque. ¿Estás seguro? Parece un poco lejano. ¿Estás seguro? Parece un poco lejano. Sí, estoy seguro. Lo busqué antes de irnos. Confía en mí. Sí, estoy seguro. Lo busqué antes de irnos. Confía en mí. Está bien, si tú lo dices. Pero echemos un vistazo al parque para saber cuándo empezar a contar las paradas. Está bien, si tú lo dices. Pero echemos un vistazo al parque para saber cuándo empezar a contar las paradas. Parece un plan, John. Y si no llegamos a la parada, siempre podemos pedir ayuda al conductor del autobús. Parece un plan, John. Y si no llegamos a la parada, siempre podemos pedir ayuda al conductor del autobús.
Buen punto. Simplemente no quiero perder tiempo perdiéndome y perdiéndome la oportunidad de visitar el museo. Buen punto. Simplemente no quiero perder tiempo perdiéndome y perdiéndome la oportunidad de visitar el museo. Lo entiendo. Pero estaremos bien. Tenemos el mapa y estamos vigilando el parque. Lo entiendo. Pero estaremos bien. Tenemos el mapa y estamos vigilando el parque. Vale, confío en ti, Anna. Gracias por revisar el mapa y ayudarnos a navegar. Vale, confío en ti, Anna. Gracias por revisar el mapa y ayudarnos a navegar. No hay problema, John. Estamos juntos en esto. Y cuando lleguemos al museo, todo valdrá la pena. No hay problema, John. Estamos juntos en esto. Y cuando lleguemos al museo, todo valdrá la pena. Absolutamente. Me muero por ver todas las exhibiciones y aprender algo nuevo. Absolutamente. Me muero por ver todas las exhibiciones y aprender algo nuevo. Yo también, John. Va a ser un gran día. Yo también, John. Va a ser un gran día. Anna, ¿sabes si el servidor de la base de datos funciona? Tengo problemas para acceder a algunos de los archivos. Anna, ¿sabes si el servidor de la base de datos funciona? Tengo problemas para acceder a algunos de los archivos. No estoy seguro, John. Déjeme hablar con el departamento de ti. No estoy seguro, John. Déjeme hablar con el departamento de ti. Vale, gracias. Necesito esos archivos para terminar mi proyecto a tiempo. Vale, gracias. Necesito esos archivos para terminar mi proyecto a tiempo. Entiendo, John. Los llamaré y veré qué pasa. Entiendo, John. Los llamaré y veré qué pasa. Genial, avísame en cuanto te enteres. Genial, avísame en cuanto te enteres. El departamento de ti dice que el servidor está fuera de servicio por mantenimiento. Debería volver a funcionar en unas horas. El departamento de ti dice que el servidor está fuera de servicio por mantenimiento. Debería volver a funcionar en unas horas. Oh no, eso no está bien. ¿Hay algo que podamos hacer mientras tanto? Oh no, eso no está bien. ¿Hay algo que podamos hacer mientras tanto? Sugirieron que trabajáramos en otras tareas que no requieren acceso a los archivos de la base de datos. O podemos tomarnos un descanso y volver a ello más tarde. Sugirieron que trabajáramos en otras tareas que no requieren acceso a los archivos de la base de datos. O podemos tomarnos un descanso y volver a ello más tarde. Supongo que es la mejor opción por ahora. Gracias por comprobarlo, Anna. Supongo que es la mejor opción por ahora. Gracias por comprobarlo, Anna. No hay problema, John. Recuperaremos el tiempo perdido una vez que el servidor vuelva a funcionar. No hay problema, John. Recuperaremos el tiempo perdido una vez que el servidor vuelva a funcionar. Definitivamente. Y también podemos hacer un plan de respaldo en caso de que algo así vuelva a suceder. Definitivamente. Y también podemos hacer un plan de respaldo en caso de que algo así vuelva a suceder.
Es una buena idea, John. Podemos hablar con el departamento de TI sobre la configuración de un servidor de respaldo u otras soluciones. Es una buena idea, John. Podemos hablar con el departamento de TI sobre la configuración de un servidor de respaldo u otras soluciones. Sí, hagámoslo. Gracias por tu ayuda, Anna. Lo agradezco. Sí, hagámoslo. Gracias por tu ayuda, Anna. Lo agradezco. En cualquier momento, John. Somos un equipo y lo superaremos juntos. En cualquier momento, John. Somos un equipo y lo superaremos juntos. Anna, tengo ganas de comer pizza. ¿Quieres pedir comida o hacer una en casa? Anna, tengo ganas de comer pizza. ¿Quieres pedir comida o hacer una en casa? Hagamos uno en casa. Será una actividad divertida y deliciosa para nosotros. Hagamos uno en casa. Será una actividad divertida y deliciosa para nosotros. Me gusta tu forma de pensar, Anna. ¿Qué tipo de ingredientes quieres para la pizza? Me gusta tu forma de pensar, Anna. ¿Qué tipo de ingredientes quieres para la pizza? ¿Qué tal queso, pepperoni y champiñones? ¿Qué tal queso, pepperoni y champiñones? A mí me suena bien. Hagamos también la masa desde cero. A mí me suena bien. Hagamos también la masa desde cero. Sí, hagámoslo. Tengo una receta que podemos usar. Sí, hagámoslo. Tengo una receta que podemos usar. Perfecto. Y también podemos hacer nuestra propia salsa de tomate con tomates frescos. Perfecto. Y también podemos hacer nuestra propia salsa de tomate con tomates frescos. Es una gran idea. Será más saludable y sabrosa que la salsa comprada en la tienda. Es una gran idea. Será más saludable y sabrosa que la salsa comprada en la tienda. De acuerdo. Y también podemos añadir algunas hierbas y especias para darle más sabor. De acuerdo. Y también podemos añadir algunas hierbas y especias para darle más sabor. Me muero de ganas de probarlo. Hagamos también una ensalada para acompañar la pizza. Me muero de ganas de probarlo. Hagamos también una ensalada para acompañar la pizza. Buena idea, podemos hacer una ensalada sencilla con lechuga, tomate y pepino. Buena idea, podemos hacer una ensalada sencilla con lechuga, tomate y pepino. Parece una comida perfecta. Y podemos disfrutarlo mientras vemos una película. Parece una comida perfecta. Y podemos disfrutarlo mientras vemos una película. Sí, hagamos que sea una noche acogedora en casa. Pondré nuestra película favorita. Sí, hagamos que sea una noche acogedora en casa. Pondré nuestra película favorita. Empezaré a hacer la masa y la salsa. Va a ser muy divertido, John. Empezaré a hacer la masa y la salsa. Va a ser muy divertido, John. Lo sé, yo también estoy emocionada, Anna.
Va a ser una deliciosa pizza casera de la que podemos estar orgullosos. Lo sé, yo también estoy emocionada, Anna. Va a ser una deliciosa pizza casera de la que podemos estar orgullosos. Anna, ¿ya conociste a nuestra nueva vecina? Anna, ¿ya conociste a nuestra nueva vecina? No, no lo he hecho. ¿Por qué preguntas? No, no lo he hecho. ¿Por qué preguntas? Bueno, he oído que nuestra nueva vecina es una famosa estrella de cine. Bueno, he oído que nuestra nueva vecina es una famosa estrella de cine. ¿De verdad? Eso es interesante. Me pregunto quién es. ¿De verdad? Eso es interesante. Me pregunto quién es. No lo sé, pero vi a mucha gente tomando fotografías y esperando fuera del edificio. No lo sé, pero vi a mucha gente tomando fotografías y esperando fuera del edificio. Vaya, eso debe ser emocionante para nuestro edificio. Quizá podamos conocerlos. Vaya, eso debe ser emocionante para nuestro edificio. Quizá podamos conocerlos. Eso, espero. Sería genial tener un vecino famoso. Eso, espero. Sería genial tener un vecino famoso. Definitivamente sería para algunas historias interesantes. Pero también debemos respetar su privacidad y no molestarlos demasiado. Definitivamente sería para algunas historias interesantes. Pero también debemos respetar su privacidad y no molestarlos demasiado. Por supuesto, Anna. No me gustaría que se sintieran incómodos. Pero quizá podamos saludarlos y darles la bienvenida al edificio. Por supuesto, Anna. No me gustaría que se sintieran incómodos. Pero quizá podamos saludarlos y darles la bienvenida al edificio. Esa es una buena idea. También podemos ofrecernos a ayudarlos con cualquier cosa que necesiten. Esa es una buena idea. También podemos ofrecernos a ayudarlos con cualquier cosa que necesiten. Sí, y también podemos pedirles recomendaciones de películas. Sí, y también podemos pedirles recomendaciones de películas. Ja, sería divertido. Podríamos tener una noche de cine y ver algunas de sus películas. Ja, sería divertido. Podríamos tener una noche de cine y ver algunas de sus películas. Absolutamente. No todos los días puedes tener a una famosa estrella de cine como vecina. Absolutamente. No todos los días puedes tener a una famosa estrella de cine como vecina. Lo sé, ¿verdad? Va a ser un momento emocionante para nuestro edificio. Tendremos que estar atentos a cualquier avistamiento de celebridades. Lo sé, ¿verdad? Va a ser un momento emocionante para nuestro edificio. Tendremos que estar atentos a cualquier avistamiento de celebridades. Definitivamente. Y también debemos ser respetuosos y darles su espacio. Pero sigue siendo genial tener un vecino famoso. Definitivamente. Y también debemos ser respetuosos y darles su espacio. Pero sigue siendo genial tener un vecino famoso.